chicos, bienvenidos a nuestras actividades de matemática. Vamos a iniciar nuestra tercera y cuarta semana del tercer periodo. Dentro de ellas tendremos nuestras frases de inglés. Para la semana número 3 será How do you say? ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? Esa va a ser de la semana número 3. Y para la semana número 4 va a ser muy bien, turn off your microphone. ¿Qué significa? Apaga tu micrófono. Entonces, durante estas 2 semanas la vamos a poner en práctica. Y para iniciar nuestras actividades, necesito que me ayudes a resolver estas 2 preguntas. Resulta que en mi casa pregunté a toda la familia y también le pregunté a los vecinos cuál era su fruta favorita. Y me contestaron. Uno me contestó fresa, banano, piña, otro banano, otro fresa, otro banano, otro manzana, otro uva, otro limón, otro me contestó uva, otro me contestó banano. Entonces, ¿a cuántas personas les realicé la encuesta? ¿Cuál es la fruta favorita de todas esas personas a las cuales yo encuesté? ¿Qué te parece si colocas estas 2 preguntas en el cuaderno? También colocas los daticos de lo que contestaron las personas a las cuales les hice la encuesta y luego nos comentas con la teacher Katia cuál es el resultado, es decir, cuántas personas les pregunté sobre su fruta favorita y cuál es la fruta favorita. Y mientras tú realizas eso en tu cuaderno y respondes las 2 preguntitas, yo te voy a explicar algunas cositas acerca de las tablas de frecuencia, moda, media y mediana. ¿Listo? Entonces empecemos. Muchas veces recogemos información sobre algo que queremos, por ejemplo, saber. En este caso yo recogí algunos datos sobre las edades de los niños que viven por mi casa. Cuando yo recogí, aquí encontré o coloqué los datos. Un niño tenía 9, otro 10, otro 11 y así pude recoger todos los datos. Yo les pregunté a cada uno su edad. Esos son los datos. Al momento de nosotros recolectar esos datos, lo primero y lo más importante es realizar una tabla de frecuencia. ¿Pero qué es una tabla de frecuencia? Como esta que observamos aquí es una tabla de frecuencia. Ella nos va a permitir organizar nuestra información. Así podremos saber cuántas son las edades de cada uno y cuántos niños tienen la misma edad. Entonces, la tabla de frecuencia me va a permitir organizar estos datos que tengo acá. Entonces, para poderlos organizar, en la primera parte voy a colocar la edad de los niños. Y en la segunda parte colocamos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite el número que se encuentra en esta columna. ¿Cómo así? Vamos a empezar colocando el primer número que es el 9, la edad. Entonces, 9 años, los niños que tienen 9 años. ¿Cuántos me contestaron que tienen 9 años? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 niños me contestaron que tienen 9 años. Entonces eso es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite este número. Luego seguimos con el número 10. Entonces colocamos aquí el 10, que es edad 10, y vamos a verificar cuánta frecuencia hay, es decir, cuántos niños contestaron que tienen 10 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 entonces va en la frecuencia. Luego seguimos con el número 11. Los niños que tienen edades de 11 años. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 3. 3 niños tienen 11 años. Y para finalizar acá podemos colocar el total. ¿Qué es el total? Vamos a sumar cuánto nos da en total. O sea,
la frecuencia, ¿cuántos hay? Allí podemos identificar cuántos niños o a cuántos niños le hicimos la encuesta. Entonces, sumamos 8 más 5, ¿cuánto nos da? Muy bien, nos da 13. Y 13 más 3 nos da 16. Es decir, que en total fueron 16 estudiantes. Total 16 estudiantes. Ok, entonces de esta manera podemos hacer la tabla de frecuencia al momento de recoger unos datos en una encuesta. Ahora, la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. ¿Cómo así que es el dato que más se repite? Es el que mayor tiene en frecuencia. En este caso, si podemos observar, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es la edad que tiene mayor frecuencia? Entonces, vamos a observar que la edad que tiene mayor frecuencia va a ser esta. Esta es la edad que tiene mayor frecuencia. Como esta es la edad que tiene mayor frecuencia, la moda es ese que tiene un valor o que se repite más. En este caso, la moda no va a ser 8. Algo muy importante, la moda no va a ser 8. La moda va a ser el dato, es decir, la edad. En este caso, la moda sería 10 años. 10 años. Sería la moda. La moda sería 10 años. Nosotros observamos es la frecuencia, es decir, las veces que se repite para poder determinar cuál es la moda. No podemos decir que la moda es 8. A eso es muy importante. La moda es el dato, es decir, el que se encuentra en esta parte, el 10. Solamente que tú vas a mirar la frecuencia. ¿Cuál de la frecuencia es la mayor? Y si tiene más, mire que aquí tiene más porque 5, 8 y 3, podemos mirar que el 8 es mayor. Entonces, como el 8 es mayor, ahí sí miramos en los datos y es en esta parte de aquí vamos a escoger el dato que más se repite, que son 10 años. Es el número que más se repite. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es el número que se encuentra en toda la mitad de esos datos. Pero, ¿cómo lo podemos hallar? Algo muy importante en la mediana y es que primero lo tenemos que organizar de menor a mayor. Eso es muy importante, organizarlos de menor a mayor. Entonces, vamos a primero organizar todos estos datos de menor a mayor. Empezamos con el número 9, ¿cierto? Porque el 9 es el menor. Entonces vamos a ir organizándolos aquí. 9, después sigue 9. ¿Cuántas veces se va a repetir el 9? 5 veces. Entonces vamos a colocar el 9 5 veces. Luego sigue el 10 8 veces. Vamos a colocar el 10 8 veces. El 10 8 veces. El 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a colocarlo acá. 7, 8. 8 veces el 10. Y el 11 3 veces. Entonces colocamos el 11 3 veces. Listo, ahí está, lo organicé. De menor a mayor. Está organizado. Luego que lo organice, recuerden, mediana es el número que se encuentra en toda la mitad al momento de organizar los datos. Vamos a mirar, como ya sabemos que el total es 16, entonces lo que hacemos es 16 entre 2, la mitad. ¿Cuánto nos da eso? 8. Luego ese 8 nos quiere decir que tenemos que rodar 8 hacia acá y 8 hacia allá. Entonces empezamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí nos quedó. Luego seguimos de atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedó hasta allí. Esos dos números, ¿dónde quedó?
Esos dos números son los números que están en la mitad, es decir, esos son la mediana. Pero la mediana es un solo número. En este caso, lo que hicimos fue dividirlo entre 2 porque el número, o sea, el total de datos, ojo, el total de datos era un número par. Pero si el total de datos es un número impar, entonces tenemos que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que quede uno en el medio. Cuando el número es impar, es decir, el total es impar, no tienes que dividir entre 2, porque si divides entre 2 te va a dar una división que es con números decimales. Y todavía eso no lo hemos trabajado, ¿listo? Pero entonces cuando sea número par, sí lo puedes dividir entre 2 y ya vas a saber cuántos tienes que correr. Mientras que si es impar, recuerda que debes ir rodando uno por uno. Ahorita hacemos un ejemplo sobre eso, ¿listo? Entonces, cuando nos queda esto en la mitad, dos números, siempre nos debe quedar un número, que debe ser la mediana. Pero como aquí nos quedaron dos números, ¿qué vamos a hacer con esos dos números? Los vamos a sumar. Vamos a sumar esos dos números, es decir, 10 más 10. Los dos números que encerramos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Es decir que si sumamos 10 más 10 nos da 20 entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? 10. Por lo tanto, la mediana es 10. Y así podemos calcularlas cuando el número o el total de datos es un número par. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a hacer uno con unos datos que sean impares y verán que va a ser súper fácil. Mientras, entonces vamos aquí a esperar un momentico, vamos a hablar sobre el promedio. Para hallar el promedio tenemos que sumar todos estos números, es decir, todos los datos que nos dan y los dividimos entre el total. ¿Cuál es el total? ¿Cuántos hay? 16. Entonces vamos a hallar el promedio o media. Entonces empecemos. Voy a colocarme por acá. Entonces tenemos 9 más 9 más 9 más 9. ¿Cuántos 9 hay? Hay 5. Entonces sumamos los 9 más 8, 10. Sumamos los 10 más 10 más 10 más 10. Bueno, como no cabe ahí, colocamos acá abajito más 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 10 y 3, 11. Listo, entonces pasamos una línea. Todo esto lo vamos a sumar entre el total de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces colocamos 16. Luego empezamos a sumar todos esos números y dividirlo el resultado entre 16. Bueno, al sumar nos da 158. Y si lo dividimos entre 16, eso nos va a quedar un valor de 9,87. Y ese es el promedio de todos estos datos. Aquí tenemos otra situación. Tenemos las edades de mis amigos. Yo les pregunté y ellos me dijeron cuál era su edad. Entonces, para iniciar, lo primero que debemos de hacer, recuerden, es nuestra tabla, la tabla de frecuencia. Ella nos va a permitir organizar nuestra información, es decir, la encuesta o lo que recolectamos. Entonces, empecemos. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, organizando los datos. Miramos, observamos cuál es la primera edad, o sea, la que es menor, la de 14. Entonces colocamos el 14. Recuerden, en la tabla de frecuencia, la primera sería las edades y en la parte de al lado sería la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite ese dato. En este caso es la edad de 14. El 14, ¿cuántas veces se repite? 1, 2. Entonces colocamos 2. Luego sigue el 15. Colocamos el 15.
¿Cuántas veces se repite el 15? 1, 2, 3. Colocamos 3. Luego sigue el 16. ¿Cuántas veces se repite? Una sola vez. El 17. ¿Cuántas veces se repite el 17? 1, 2. Y el 18 se repite una sola vez. ¿Listo? Ya ahí organizamos nuestra tabla de frecuencia. Algo muy importante y es que al final podemos colocar total y podemos sumar 2 más 3, 5, más 1, 6, más 2, 8, más 1, 9. Entonces el total fueron 9. A 9 amigos le pregunté sobre su edad. Ahora, ¿cuál es la moda? Vamos a identificar cuál es la moda. Moda. Vamos a colocarlo por acá. ¿Cuál es la moda? ¿Cómo identificamos la moda? Miramos cuál es el que tiene mayor frecuencia. En este caso, observamos aquí esta parte en la tabla. Miramos cuál es el que tiene mayor frecuencia. ¿Quién es el que tiene mayor frecuencia? Podemos observar que es este que está aquí, porque es el 3. Pero la moda no es el 3. La moda es la edad, es decir, 15 años. Esa es la moda. Listo. Ahora vamos a hallar la mediana. Para realizar la mediana, recuerden que se debe organizar de menor a mayor. Entonces, ya teniendo la tabla organizada, nos va a permitir colocarlos para mirar cuál es la mediana. En este caso sería, empezamos el 14, ¿cuántas veces? 2 veces. Luego sigue el 15, 3 veces. Colocamos el 15 3 veces. Luego el 16 una sola vez. El 17 una sola 2 veces. Y el 18 una sola vez. Listo. Con el ejercicio anterior era un número par, entonces lo que hacíamos era lo dividíamos entre 2, ¿cierto? Lo sumábamos esos dos que quedaban en el medio y los dividíamos entre 2. En este caso, como el total es un número impar, es decir, que vamos a tener que, aquí no es necesario que dividas ni que sumes. Aquí lo que tenemos que hacer es ir mirando. ¿Cómo así? Ir viendo que de los dos lados se vaya corriendo la misma unidad y mirar cuál es el que va a quedar en todo el centro. Es decir, vamos a ir rodando. Empezamos uno de este lado, uno de este lado. Ok, vamos acá, uno de este lado. Dos de este lado, dos de este lado. 3 de este lado, 3 de este lado. 4 de este lado, 4 de este lado. Y miren que nos quedó este que está aquí. Por lo tanto, la mediana es el 15, el número 15. Vamos a colocar por acá. Es 15. Esa es la mediana, 15 años. Ahora, para hallar el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sumar todos esos datos. Ojo, los datos. No vamos a sumar la frecuencia, sino que los datos. Entonces colocamos 14 más 14 más 15 más 15 más 15 más 16 más 17 más 17 más 18. ¿Listo? A eso que le vamos a sumar todos esos datos, aquí me faltó el más. Listo, todos esos datos que sumemos los vamos a dividir. Los vamos a dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, hay 9, entonces aquí lo dividimos entre 9. Luego lo que vamos a hacer para hallar el promedio es sumamos todo esto y lo vamos a dividir entre 9. Entonces vamos a empezar a sumar. Cuando sumamos todo eso, a ese resultado lo vamos a dividir entre 9. Bueno, ya yo lo hice, pero ustedes lo pueden hacer. Y el resultado me dio 15,6. Es decir, que ese fue el resultado del promedio.
Entonces, primero, organización de la información en la tabla de frecuencia. Segundo, hallar la moda mirando cuál es la frecuencia más alta. Tercero, hallar la mediana, los organizas de menor a mayor y escoges el que está en el medio. En este caso, como el total era 9, es un número impar, siempre te va a quedar uno en el medio. Pero en el caso en que el total sea par, te van a quedar 2. Esos 2 los tienes que sumar y lo divides entre 2 y te va a dar la mediana. Y para el promedio simplemente sumas todos tus datos y los divides entre el total de datos que hay. Bueno, ya hallamos la moda, la mediana y el promedio. Entonces, cuando a nosotros nos piden halla la moda de la encuesta realizada sobre las edades del grupo de amigos de la teacher Andrea. Para yo responder, tengo que analizar e interpretar la información. No puedo decir solamente la moda son 15 años. No se puede decir eso. Tiene que llevar o tiene que estar relacionada con la encuesta que está realizando. En este caso, como la encuesta es la edad de mis amigos, la moda o lo que yo tendría que responder sería la edad más frecuente, porque recuerden que es frecuencia, entonces la edad con más frecuencia es 15 años. Esa sería la respuesta que yo tendría que dar aquí. No simplemente 15 años, no. La edad de mi grupo de amigos con más frecuencia son 15 años. Esa sería la respuesta para la moda. Ahora, para la mediana, no voy a decir 15 años. Como la mediana es lo que está en el centro, mírenlo, lo que está en el medio, entonces recuerden que medio, la mitad, hace referencia a 50%. Entonces podemos decir, el 50% de las edades del grupo de la teacher Andrea está o es menor o igual a 15 años. Repito, como aquí en la mediana es la mitad, es el número que está en la mitad, podemos hablar del 50%. Entonces, para responder sería la mediana. Si nos preguntan cuál es la mediana, entonces sería el 50% de las edades de mi grupo de amigos es menor o igual a 15 años. Eso sería la mediana. Y para responder con el promedio, esta es súper fácil. Lo que tenemos que hacer es el promedio de las edades del grupo de mis amigos es 15,6. Y miren cómo hice la relación entre la encuesta que estaba realizando y cada uno de los resultados que me dio. Así es como debemos responder a cada una de las preguntas de acuerdo a la encuesta que se está realizando. Recuerden, no pueden solamente decir 15 años, tienen que decir la estructura o la forma de acuerdo a la encuesta que estén realizando. Bueno, acá tenemos otra situación, otra encuesta. La encuesta la hicimos referida al número de hijos de 50 familias. A ellas les preguntamos sobre cuántos hijos tienen. Ya hallamos la moda, la media y el promedio. Pero vamos a hacer la interpretación, es decir, cómo quedarían nuestras respuestas. Para el proceso, o aquí en este caso la moda, recuerden que tenemos que asociar la característica, lo que estamos haciendo, o sea, la encuesta que estamos realizando con respecto al resultado. Entonces, si asociamos la característica de la encuesta, que es el número de hijos de 50 personas, entonces, ¿cómo nos quedaría la moda? Bueno, lo que podríamos hacer es el número de hijos. Recuerden que la moda es la que tiene mayor frecuencia, entonces el número de hijos con mayor frecuencia de las 50 familias son 2 hijos. Repito, el número de hijos con mayor frecuencia de las 50 familias encuestadas fueron o son 2 hijos. Esa quedaría como la moda y sería la forma en la que podemos hacer la interpretación. Para la mediana, recuerden,
La mediana es el número que está en toda la mitad. Entonces, como está en toda la mitad, hablamos del 50%. Al momento de responder, entonces sería el 50% de las 50 familias encuestadas tienen una cantidad de hijos menor o igual a 2. Tiene una cantidad de hijos menor o igual a 2. Entonces, esa también podría ser para la mediana. ¿Cómo sería? El 50% de las familias encuestadas tienen una cantidad de hijos igual o menor a 2. Esa sería la estructura o la forma como tendríamos que responder hacia la mediana. Y para el promedio, pues esta es muy facilita. El promedio del total de número de hijos que tienen las 50 familias encuestadas es 2.5. Y así sería como responderíamos de acuerdo a cada pregunta que nos realizarían sobre la moda, media y promedio. Ahora sí, vamos a colocar todo esto en práctica. Lo de tablas de frecuencia, moda, mediana, promedio, media. Todo esto, ¿listo? Realizando los ejercicios de tu libro de actividades desde la página 77 hasta la página 82. Es decir, 77, 78, 79, 80, 81, 82. ¿Listo? Y así podrás aprender mucho más. Confío en que lo realizarás. Chao, chao.